Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la sexta conferencia y penúltima dentro de estas jornadas de historia militar online que está desarrollando la Asociación de Reservistas Españoles con motivo del Día del Reservista, que como saben fue el pasado 2 de mayo. Hoy tenemos un tema interesante, muy interesante y además muy en relación con los tiempos que corren porque estamos celebrando el quinto centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Sabemos que después de que Colón llegara a América, pues, se produjeron nuevos retos, fue el descubrimiento del entonces llamado Mar del Sur y posteriormente, en muy pocos años, pues se consiguió organizar una expedición al mando de Fernando de Magallanes que culminaría Juan Sebastián de Elcano con el regreso a España después de haber cruzado el estrecho de Magallanes, haber pasado al Pacífico, haber llegado a las Molucas y haber vuelto pues, con muchísimas vicisitudes y penalidades. Y para contarnos todo esto y además cosas que se están haciendo en estos momentos en relación con esa aventura de Magallanes y de Elcano, tenemos con nosotros al coronel don José Antonio Crespo Francés. El coronel, bueno, pues tiene un currículum impresionante militar, ha estado en unidades de operaciones especiales, ha sido profesor de la Academia de Infantería, de la Escuela Militar de Montaña, ha prestado también servicio en la Guardia Real, en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y además es doctor en Historia y cuenta con diversos cursos militares y civiles. También está en posesión de varias condecoraciones al mérito militar, naval y aeronáutico, y así como con las encomiendas de la Orden del Mérito Civil de Isabel la Católica y de Alfonso X el Sabio. Es profesor, es conferenciante, es escritor y además prolífico, casi 2 decenas de libros sobre aspectos de historia militar y valores y más de 600 artículos. Y ya sin más, mi coronel, pues sí, cuando quiera ya puede compartir pantalla. De paso, le voy a compartir, muy bien. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos los participantes. Es para mí una enorme satisfacción estar con viejos amigos y conocidos y con otros que aunque no conozco. El hecho de reservistas me produce una gran satisfacción, puesto que cuando estuve en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar tuve el honor de participar en la creación, aunque todavía creo que se puede desarrollar mucho más el hecho del reservismo, que no voy a entrar en ello, pero sí tuve el gran honor como heraldista en crear estas dos imágenes que les he puesto aquí al principio, el guión de la Reserva Voluntaria y el escudo de la Reserva Voluntaria, que lo llevan en su distintivo, pues lo diseñé yo con mucho cariño y quería, pues de entrada, explicárselo un momentito, porque hay mucha gente que con cariño, quizá con ignorancia, le llama el 2 de espadas al símbolo, al emblema, pero quería explicarles que por exigencias, cuando me ofrecieron que hiciera el diseño, pues me dijeron que apareciera de alguna forma los colores nacionales como ocurre en otros países. Entonces, bueno, pues coloqué en esta posición, en la posición superior, que se llama en jefe, los colores nacionales. Y en principio puse simplemente las 3 franjas, rojo, amarillo, rojo, pero bueno, alguien luego lo vio y dijo, uy, esto lo han dibujado mal, y los puso en tamaño de la bandera nacional, que no era mi intención, era mi intención colocar los colores. Y luego en el campo, pues, con esa forma que ven ustedes, esos 2 campos, que se imbrican mediante ese dentado, pues lo que quise simplemente era manifestar esa unión firme entre el conocimiento reflejado en el damero, en el tablero de ajedrez, que es lo que ustedes aportan, el conocimiento, y con ¿Solo estamos estos 4 aquí? Con la espada y con la posición baja, apuntando para abajo, dado que no es jurisdiccional. En la parte de la derecha, que es el campo militar,
la espada tiene carácter jurisdiccional y por eso la puse para arriba. Prácticamente, bueno, pues para que sepan cuál fue la gestación que hice del distintivo del reservismo. Y ya, pues sin más, pues vamos a dar paso a las palabras que quiero dedicarles en relación con el Magallanes, Elcano y Agnie. Ante todo, pues reitero a los que se han incorporado ahora, doy las gracias por la asistencia, mis buenas tardes en este sábado. Y lo que sí quisiera, vamos a ver que tengo aquí esta imagen que me molesta un poquito, muy bien. Lo que sí quisiera, pues recordar, porque hoy día es 9 de mayo y en este 30º día de este año bisiesto 2020, no es un día cualquiera. Cada día siempre tenemos en nuestra historia tan rica, tenemos momentos interesantes para recordar. Precisamente en el año 1013, los bereberes, ayudados por Sancho García, conde de Castilla, pues se apoderaron de Medina Zahara, residencia de los califas, y se apoderaron de ella destruyéndola. En 1502, Cristóbal Colón realiza su cuarto y frustrante último viaje al continente americano, en el cual pretendía encontrar ese posible paso en Centroamérica que le diera el acceso al Pacífico, del cual hablaremos ahora en la presentación. En 1540, el navegante español Hernando de Alarcón se adentró en las costas de California y llegó hasta el fondo del Golfo del Mar de Cortés, que se llama, o Golfo de California, y el desembocadura del río Colorado. Y en 1605, tal día como hoy, pues se publicaba nada más y nada menos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte. Y en 1781, 40 años después de la gran victoria de Cartagena de Indias, se llevaría a cabo en el mes de mayo, precisamente, y hoy día 9, la capitulación de Pensacola, con la cual se expulsaba del Caribe a los ingleses y se recuperaba otra vez la Florida Occidental. Bueno, pues motivo de orgullo este 9 de mayo de acordarnos de esas gestas españolas. Hecha esta introducción, en primer lugar, permítame que formule a ustedes y me formule a mí mismo esa pregunta, que este acrónimo que incluso a mí me costó aprender al principio. ¿Qué es eso de AGNIE? Pues en el acrónimo es un acrónimo formado por las iniciales de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Es una asociación privada formada por apasionados a la navegación y a la historia, que tiene el objeto de favorecer el estudio y la divulgación de la historia de los grandes navegantes, exploradores y descubridores españoles, entender los motivos que les impulsaron, también sus logros, sus aportaciones positivas en sus múltiples éxitos, afanes, pero también de sus fracasos, que sirvieron a los que le siguieron a continuación, y no solo para España, sino para la humanidad. Por lo que se hace necesario ponerlos en valor, sacarlos de ese polvoriento desván de nuestros olvidados y darlos a conocer de nuevo. Trataré de seguir una sencilla secuencia de trabajo para explicar los objetivos de AGNIE, entre los que se encuentran, pues, el de contribuir a mantener viva la... Es que, ¿qué ha pasado aquí? Esto no es mío. Disculpen, porque esto que ha salido aquí... Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no sé qué ha salido, si es de algún trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver si me puede ayudar el moderador. Sí, probablemente, mi coronel, haya sido un enlace que tuviera en la presentación. Vamos, entonces tengo que salirme entonces. Minimice el navegador. A ver, arriba a la derecha, ahí. Ahí. Exacto. Minimizo. Y ahora... ahora se está viendo perfectamente. Vale, sí. Es la imagen esta, que la tenía con el enlace donde la obtuve. Muy bien, pues trataré de seguir una secuencia para explicar los objetivos de AGNIE, entre los que se encuentran pues el contribuir a mantener viva la memoria de esos grandes descubrimientos con los valores que implican a lo largo de la réplica de la navegación circunnavegadora que se está llevando ya a cabo íntegramente a vela y que ya se está realizando en este momento, habiéndose cubierto ya las 2 primeras etapas y ya se está en el Pacífico. Recordemos que los Estados Unidos nombraron como Magallanes a la primera sonda planetaria lanzada por un transbordador espacial, en honor a este explorador de origen portugués, español, nacido como Fernão de Magalhães y que cambió su nombre por el de Fernando de Magallanes al ser rechazado de plano su proyecto por el rey Manuel I, siendo nombrado por el emperador como capitán general y gobernador del Maluco, en nombre de la corona española, y encargado de llegar por el oeste a esas islas
buscando esa ansiada ruta comercial a la especería. Aquí les pongo este interesante mapa de 1544 de Juan Bautista de Agnese, en el cual el emperador presenta al mundo qué es lo que ha logrado. Ven ustedes que está marcado perfectamente. Agnese era famoso por el gran lujo de detalles que presentaba en sus trabajos. Se ve en línea azul todo el itinerario de Juan Sebastián Elcano, y en línea dorada todo el itinerario hacia Panamá, de la ruta de los galeones, y cómo por Panamá se pasaba hacia el Pacífico, hacia el Perú, que sería definitivamente el enlace que se mantendría entre el Perú y España a través del Canal de Panamá, puesto que todos los intentos de asentamiento, de exploración posteriores a la circunnavegación se fracasarían, como el famoso Mendaña, fracasarían y no se lograría ese asentamiento. Eso es un tema que trataré en uno de mis próximos libros dedicado a los españoles olvidados del Pacífico. Bueno, pues este es un mapa muy interesante, en el cual, si se fijan, en la parte central de Nueva España aparece la laguna de Tenochtitlán, aparece el Mar Rojo en color rojo, y también aparece en color rojo el Golfo de California, por la desembocadura del río Colorado. Ya en este año vemos que aparece ya perfectamente como península. A pesar de ello, 100 años después, mapas europeos seguirían representando la Florida como una isla. Y con este mapa, pues realmente, ¿qué es lo que se hace? Se está dando forma al mundo, se está superando una visión, una concepción de un mundo plano, redondo, rodeado de un mar tenebroso, y de ese carácter teológico en el que se situaban pues las tribus de Israel, estudiado pues ahora bajo un tamaño real y tratando de encontrar sus dimensiones. Estos personajes, Magallanes, Elcano, Gómez de Espinosa y sus compañeros, unen en sí la tradición exploradora de España, que llegó a ser en aquel momento la primera potencia, por no decir casi la primera, junto con Portugal, tanto comercial como naval. España, con la circunnavegación, hizo un hito fundamental en la historia de la navegación, como fue comprobar la redondez de la Tierra, culminada por Juan Sebastián Elcano, tal como le explica en su carta al emperador nada más desembarcar, realizando una serie de comentarios al emperador, en el cual se quejaba de que no se le había ayudado en Cabo Verde, es más, se le intentó de capturar. Esta expedición pues hizo una serie de aportes, una serie de tanto geográficos como culturales, científicos, y que, añadidos al posterior hallazgo del tornaviaje por el padre Urdaneta, Andrés de Urdaneta, crean el primer mercado global fundamental y su primera moneda de similar significado a lo que hoy es el dólar, como fue el peso duro o real de A8 de plata, que llegaría a ser la primera moneda circulante de los nacientes Estados Unidos de América. Aquí les presento algunos primeros billetes, en el cual pues, el respaldo que da el billete de dólar, 5 dólares, pues le da el real de 8. En 2019-2022, en este periodo de 3 años, celebramos este 500 aniversario de la primera circunnavegación, que acercó Asia a Europa por el occidente. Razón por la que, como historiador y como miembro de esta asociación, AGNIE, nos proponemos en 6 etapas y a lo largo de este periodo emular, recordar y dar tributo a aquellos navegantes, pioneros de otros exploradores y de la posterior exploración espacial actual encabezada por los Estados Unidos. Ese itinerario que presento más adelante se inició y terminará en Sevilla, teniendo previsto durante la última etapa el cruce del Atlántico para, de nuevo, dar a conocer el evento en los primeros territorios que pisaron los españoles en América, tanto en el Caribe como en la Florida, dejando patente que Francis Drake no fue el primer circunnavegador, como erróneamente se plantea en cierta historiografía anglosajona. A lo largo de la navegación, pues ya se van impartiendo una serie de conferencias divulgativas dando a conocer el evento. Y bueno, pues realmente es lo más importante, dar a conocer algo que es prácticamente desconocido. Recientemente participé en un congreso europeo en el que se hablaba de apertura y consolidación de la idea del mundo en tiempos de crisis y se hacía referencia a circunnavegación. Y yo pues se me ocurrió preguntarme, ¿tiempos de crisis? Las condiciones de presión y volumen constante solo existen en el laboratorio. Vivimos en crisis permanentemente. Esa es la condición fija que se une al espíritu humano. La vida humana es siempre crisis. Y es precisamente en los momentos mayores de crisis
en los que se agudiza el ingenio, como es en ese caso, y cuando surgen las mejores ideas y soluciones a los problemas, como en aquel recién nacido siglo XVI. Es la necesidad, nacida de la crisis, la que impulsa el progreso, la que nos empuja a pensar en búsqueda de nuevas soluciones, nuevas oportunidades, que culminan muchas veces en errores. Ese error, esa herramienta tan necesaria en el progreso humano y del que emergen todos nuestros éxitos. Pues gracias a Dios no somos abejas, no nos conformamos con una solución, con una fórmula mágica como el hexágono, sino que seguimos pensando en formas, materiales, caminos nuevos. Esa es la grandeza de momentos de crisis, que no surge en la comodidad de un diván. La estabilidad y la comodidad son simples reflejos, espejismos entre crisis que conducen a la somnolencia y que empuja al fracaso. Vamos a seguir la siguiente. En este caso que recordamos ahora, lo que se trataba era de buscar un camino alternativo hacia la especiería, ese itinerario que había cerrado en el Mediterráneo, puesto que con la caída ese 23 de mayo de 1453 de Constantinopla, pues quedaba bloqueado, aquí lo ven, al final de la vía azul, que es la vía de las especias, que llegaba de Asia hasta Europa, y que, bueno, no solamente eran especias lo que venía, pues había pues desde piedras preciosas, lapislázuli, otras especies, las que se movían. Aquí encima de la letra A de China, pues es donde se encuentra precisamente ese lugar que conocemos tanto ahora por la prensa, como es Wuhan, y del que partió no solamente esta pandemia, alguna anterior en la Edad Media también vino allí, aparte de la enfermedad transmitida por los germos. Pues aquello fue lo que empujó esa gran aventura tras la caída de Constantinopla. Y fue lo que empujó a los portugueses a dirigirse hacia el sur, recorrer el océano y llegar a ese lugar como es las Molucas, después de haber alcanzado ya dominar y controlar la pimienta en la India. Y en nuestro caso, pues lo que hizo fue viajar hacia el oeste, como realmente Magallanes dijo que podía hacerlo y lo hizo, lo logró. Él abandonó Andalucía y se dirigió hacia el oeste. No creía que iba a encontrar una costa tan prolongada hacia el sur, pero bueno, hay exploraciones secretas que determinaban que así era. He escrito diversos artículos en relación con la circunnavegación y mantengo la definición de esta empresa no como un hecho ibérico, ni mucho menos, ni como una colaboración entre coronas, España y Portugal, como se ha pretendido hacer. Más bien todo lo contrario. Yo lo quiero presentar como un hecho imperial, protagonizado por España. En contra de las connotaciones negativas del término imperialista, hemos de subrayar que fue una empresa imperial liderada por España en un sentido de integradora, pues participaron en pie de igualdad hombres de todos los territorios ibéricos y además de otros territorios europeos ligados o no a la monarquía española, algo a dejar claro frente a ignorancias o tergiversaciones de la historia. Tras la polémica por el protagonismo en esta celebración que pretendía adoptar Portugal, desde Agnie, pues saludamos finalmente pues, ese cordial entendimiento actual con nuestro hermano, el país hermano Portugal, y en la celebración conjunta de este quinto centenario 2019-2022, sin perjuicio del rigor en la explicación de los hechos que tuvieron lugar hace 500 años, cuando Juan Sebastián Elcano culminó la primera vuelta al mundo a pesar del obstruccionismo de Portugal, dejando claro que se trató de una empresa española de principio a fin, por tecnología, por financiación y por iniciativa. En el mismo sentido, cabe preguntarse, ¿será conjunta la celebración del 550 aniversario del descubrimiento de la ruta marítima a la India de Vasco de Gama? Puesto que allí había españoles en los barcos y el astrónomo y matemático Abraham Zacuto se habría formado en Salamanca. Yo creo que Portugal no nos dejará participar en el tema. Bueno, aquí les pongo como en esa pugna hispano-portuguesa, sin que pretender echar leña al fuego, les pongo esta diapositiva pues por un hecho similar. Yo a veces me planteaba, bueno, y como en esa expedición de Vasco de Gama iba un tal Diego García, que da nombre a unas islas que están en el Océano Índico, y como era Diego García de Moguer, a alguien de nosotros se nos ocurriría pedir ir a la isla de Diego García y poner una columna con una escultura con las armas de España. Pues fue Portugal quien hizo esa exploración. Bueno, por lo contrario, sí lo tenemos. Aquí en esta imagen, la imagen que alguno de ustedes pueda conocer, si ha estado en San Diego, en los Estados Unidos, en la bahía de San Diego, en la hermosísima y amplia bahía está un asentamiento impresionante de la Armada de los Estados Unidos, está Punta Loma, y en Punta Loma hay una columna de piedra exquisita, preciosa, magnífica, pero claro, ustedes miren el padrón arriba y lo que tiene es una corona, una cruz portuguesa y las armas de Portugal.
¿De por qué viene esto? Bueno, porque alguien leyó, un diplomático destinado en San Diego, leyó a Antonio Herrera Tordesillas, nuestro famoso historiador y recopilador cronista de Indias, que no lo conocía todo, pero que iba poniendo puntos importantes en nuestro relato histórico. Y en uno de sus textos se lee Juan Rodríguez Cabrillo, portugués, y a partir de ahí pues la liaron. Con esto quiero decir que podía ser portugués o no podía ser portugués, pero el caso es que era un ciudadano que vivía en Sevilla y que trabajaba para la Corona de España y estaba con una licencia como español en América. A pesar de eso, lo que se ha descubierto muy recientemente por una investigadora canadiense, la profesora Wendy Kramer, fue casual. Investigando en Guatemala, en los archivos, pues encontró un hecho jurídico interesante, y era que un barco que venía de Guatemala ya rumbo hacia Cuba y hacia España, pues se encontró que durante la noche alguien había violentado la caja de caudales. Al llegar a Cuba, entran los escribanos reales y se levanta declaración a todos los que navegaban. Ahí iba un tal Juan Rodríguez Cabrillo, que coincide en fechas, y que venía a Sevilla a contraer matrimonio. Y, oh maravilla, en el texto que me he permitido buscar en el Archivo General de Indias, aunque existe copia en Guatemala, en la declaración dice claramente, y preguntan, dice, cuando luego los dichos señores, jueces, mandaron parecer por sí a un hombre que dijo por nombre Juan Rodríguez Cabrillo, nacido, natural, de Palma de Mícer Gilio. Mícer Gilio es Mícer Egidio Bocanegra, que fue el fundador de esa villa, que luego se iría deformando la palabra hasta dar Palma del Río. O sea, Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma del Río, el descubridor de la bahía de San Diego en los Estados Unidos actualmente. Y como vemos, pues está aquí con unas armas del Reino de Portugal que no se da cuenta de que yo, independientemente como ciudadano español, en su día escribía a nuestra embajada, al Ministerio de Exteriores, al cónsul, y no sé si alguien se dignará a poner encima un escudo de España, aunque sea con el escusón pequeñito de Portugal en el centro, puesto que al poco tiempo pues se integraría la corona portuguesa en la española. Pero bueno, estos son los graves errores que nos compete poner en orden y tratar de recuperar. A esos hombres, mujeres que fueron a América, que fueron al Pacífico, le siguieron otros muchos, en muchos casos ya nacieron en América o incluso en Filipinas, y cuya memoria es importante que recordemos que también es una memoria de España y de la hispanidad, no solo de los fragmentos resultantes de la emancipación. Y cuando vemos que se habla, por ejemplo, de la colonización de California y que fueron que en su mayor parte mexicanos, yo pienso, querrán decir novohispanos, como si no fueran españoles, como Juan de Anza era el que iba en cabeza y había nacido allí, pero todo bajo el mandato virreinal, desde donde se seguían las directrices y las órdenes emanadas de la corona, eran españoles. Llevamos mucho tiempo cometiendo ese gravísimo error, y es que en momentos como hoy hay que repararlo. Ese error de concepto, pues nos hemos acostumbrado a pensar en esa realidad de nuestra nación de acuerdo a unos criterios cortos, limitados, empleados tanto por los usuarios y consumidores de la leyenda negra como por los nacionalismos aldeanos, nuestros nacionalismos tristemente destructores, de cuando la España del siglo XIX se convierte en una realidad más bien provinciana, algo que hasta el momento de declive nunca había sido. Julián Marías nos hace un pequeño recordatorio, la contemplación del cuadro de las lanzas, haciéndonos la pregunta sobre quiénes son aquellos ilustres personajes que allí aparecen. El vencido, Justino de Nassau, que ofrece las llaves al general vencedor. Si nos preguntamos de quién se trata, muchos dirán, bueno, es un italiano, Ambrosio de Spínola, un italiano al servicio de España. Bueno, si Ambrosio de Spínola levantara la cabeza y le dicen que le llaman italiano y no le llaman español, desde luego que habría consecuencias. Ese es el grave error de concepto que hay que reparar con todos esos olvidados. Pues se trata de algo radicalmente distinto. Era un español de Italia, como los napolitanos Francisco Fernando de Ábalos, marqués de Pescara, y el marqués del Basto. Al igual que el marino Cuadra y Bodega, que era un español de Lima, como también era limeño Pedro Antonio José de Olavide y Jáuregui, ambos españoles del Perú. Españoles de México, como el famoso botánico Mociño en las expediciones a la costa noroeste, españoles de Buenos Aires, de Manila, de Oviedo, de Cantabria, de Sevilla, de Zumárraga, o de minúsculas aldeas como la gerundense de Creixell, donde nació el sexagenario Dalmau de Creixell, nuestro héroe nacional de las Navas de Tolosa, líder de la caballería aragonesa, o españoles del norte de África,
como Estebanico, ese negro Estebanico que acompañó a Cabeza de Vaca, a Alonso, a Andrés Dorantes y a Alonso del Castillo. Esa es la cuestión. Hoy, pues por desgracia, igual que vemos esta imagen de Cabrillo, pues también hoy incluso se ha hecho una escultura en Nevada, en los Estados Unidos, reclamando a Estebanico como el primer musulmán, la primera llegada del islamismo a Nevada. Esas son las cosas que tenemos que aclarar y contra las que tenemos que defendernos. Pues eso nos ayuda a recuperar ese amor que le debemos a España y a la hispanidad. La intención última de estas palabras, las de hoy, las que espero que mantengamos, pues es sembrar esa inquietud que nos debe de caracterizar. Debemos ser fundamentalmente, si somos seres humanos, seres inquietos, en una carrera de fondo por recuperar, mantener y difundir nuestro legado. Sobre la polémica de estas celebraciones, bueno, pues ya sabemos el pasado enero de 2019 lo que ocurrió, no sin cierta sorpresa y como un jarro de agua fría, algunos conocimos esa sorprendente noticia de que frente a la pasividad española, Portugal estaba realizando frente a la UNESCO una serie de actuaciones encaminadas a asumir ilegítimamente la paternidad y el protagonismo de la expedición de Magallanes Elcano. De Magallanes, porque Elcano ni lo mencionaba, y de la primera circunnavegación al globo, para su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad, olvidando que este explorador lo hizo en nombre de España y como capitán general y gobernador, nombrado por el emperador Carlos V. Y todo esto sin que por parte de España se adoptaran en su momento medidas en defensa del puesto que le corresponde ocupar a nuestra nación en este evento. Yo les propongo el siguiente ejercicio de imaginación, el siguiente ejemplo. Vayámonos al año 2469, 500 años, aniversario de la llegada del hombre a la luna, donde vemos que con toda justicia está instalada la bandera de los Estados Unidos. En aquel momento, en esos 500 años, Alemania y Polonia rivalizan y se disponen a celebrar por todo lo alto y capitalizar el 500 aniversario de la llegada del hombre a la luna, dado que el cerebro de los viajes espaciales, hay que reconocerlo, fue del magistral ingeniero y visionario alemán Werner von Braun, nacido en la alemana Wiesich, en aquel momento, y hoy territorio polaco, quedando los Estados Unidos fuera y de forma secundaria frente a ese recuerdo de la exploración espacial. ¿Ustedes se imaginan? Será ridículo, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo pasa con España, con esta celebración. Los Estados Unidos pusieron toda la carne en el asador, el esfuerzo de toda su ingeniería, su economía, su capital humano. Sería ridículo hurtarle ese éxito, pues se alcanzó gracias a su visión. Pues exactamente lo mismo ocurre con la primera vuelta al mundo de la expedición Magallanes Elcano. Y lo vemos en las decenas de disposiciones, reales cédulas, organización, inversiones económicas, órdenes de pago, formación de pilotos, reconocimientos, pensiones incontables a herederos y viudas, testamentos, documentación, cartografía y un larguísimo etcétera obrante en los archivos españoles, entre ellos el Archivo General de Indias, sobre todo y fundamentalmente. Cosa que lo vimos en Portugal, en la Torre de Otombo, puesto que nada en absoluto tuvieron que ver ni Portugal, una inexistente Italia o Grecia, algunos de los lugares de origen de parte de los navegantes y marineros, que hoy se apresuran a reclamar su fracción de gloria, y muchísimo menos ninguna región española en concreto. La diferencia entre Estados Unidos, Alemania y Polonia es que nada tienen que decir de la exploración espacial. En cambio, Manuel I, cuando tuvo conocimiento de que Carlos I aprobaba la expedición a las Molucas, por el oeste, puso todo su esfuerzo naval y militar en intentar abortar la expedición e incluso llegar al planeamiento del atentado personal contra Magallanes y contra su familia, cosa que no logró. Tras las primeras bulas y el Tratado de Tordesillas, que definen la división de las áreas de responsabilidad española y portuguesa, debemos fijarnos en algunos detalles interesantes como los que reflejo en el planisferio de Cantino, que les pongo a continuación. Este planisferio de Cantino es muy interesante, puesto que se hace justamente antes del cuarto viaje de Colón. Voy a poner aquí para explicarlo mejor. Si se fijan, se ve aquí la línea de Tordesillas en azul y se estira de una manera exagerada de Terranova y de la parte sur del continente americano. ¿Para qué? Para poner dentro del área de influencia portuguesa tanto Terranova como la parte sur, para cerrar los dos pasos posibles por el norte o por el sur hacia la India. El objetivo era que España no llegara nunca al Pacífico, a las Islas de las Especias. Y como era en 1502, y todavía no se había hecho el cuarto viaje
hacia el fondo del Golfo del Seno mexicano, pues si quería España ir, pues debía ir por este, no se pone en blanco el territorio, y a partir de aquí, pues que España se las compusiera para llegar a América. ¿Qué pruebas vemos en este, no solamente eso, en este planisferio? Pues curiosamente, aquí les lo marco con el número 5, si se fijan, se ve la península de la Florida. Fíjese, año 1502 y 1513, los españoles van a conquistar, a asentarse con Ponce de León a la isla de la Florida. O sea, hubo expediciones secretas portuguesas, tanto hacia el norte, tanto hacia Terranova, que está perfectamente dibujada, como hacia el estrecho de Magallanes. Me permití en su momento hacer un estudio sobre esta especie de ABA que hay aquí, que es Terranova, y comparé la parte exterior con la parte noroeste de la isla, y coincide exactamente todas las bahías y todas las islotes que aparecen aquí, exactamente con la Terranova actual. Con lo cual los portugueses tenían un conocimiento exacto de la ubicación de la entrada por el norte a ese posible paso del noroeste, que no se alcanzaría, por supuesto, hasta el siglo XIX. Pero bueno, los portugueses se interesaron muy bien, hicieron todo lo posible para impedir y dejar legalmente cerrado el paso por el norte a los españoles. Fíjese lo interesante de este mapa. Alberto Cantino era agente del duque de Ferrara, del servicio de Manuel I, y pues presenta, pues fíjese que también se ve el Río de la Plata. El Río de la Plata lo ponen dentro de su territorio, precisamente para impedir el paso el paso al Pacífico. De hecho, cuando se organiza la expedición, mandaría, apoyándose en este mapa, a abortar la expedición precisamente al Río de la Plata. Los impedimentos puestos por Portugal pues quedaron perfectamente patentes cuando llegó Elcano y la expedición después de la muerte de Magallanes. Se los puso a Elcano y a Gómez de Espinosa en las Molucas. Subió a bordo el factor portugués Pedro Antonio de Lorosa, que estaba destinado en Ternate desde hacía más de 17 años, y este hombre, sintiéndose maltratado por el rey de Portugal, acudió a bordo de la Victoria y confesó que solo 11 meses antes había llegado a Ternate, procedente de Malaca, un barco portugués mandado por Tristán de Meneses, quien le había informado que el rey Manuel, muy enojado por la expedición de Magallanes, había enviado barcos a interceptarla. Había enviado 2 flotas, una al Cabo de Buena Esperanza, la parte inferior de África, para tratar de bloquearlas, y otra al Cabo de Santa María, justamente a la entrada del estuario de la Plata, donde ya había habido exploradores portugueses. Y aunque esta última no llegó a tiempo, y tras la llegada a España de los desertores de la San Antonio, ordenó partir otra escuadra al Maluco, mandada por Diego López de Sequeira, para capturar la flota española, aunque se vio detenida por una escuadra turca con la que tuvo que combatir. Fíjense la cantidad de esfuerzos que hizo porque se abortara, con lo cual es sorprendente que hoy se pretenda apropiar de la figura de Fernando de Magallanes, que él renunció a su nombre, lo castellanizó y fundó un mayorazgo impidiendo y prohibiendo a sus sucesores que emplearan el apellido en portugués. Lo referido por Lorosa, pues no pudo extrañar mucho a los expedicionarios, pues todo lo que habían ocurrido antes y ya eran conocedores de los propósitos obstruccionistas de Portugal, cuando en España se preparaba esta expedición, el viaje magallánico. Magallanes fue desacreditado y tratado como un auténtico traidor desde Portugal, e incluso se planeó su asesinato en Sevilla durante los preparativos, obligando a las autoridades españolas, al rey, a darle la oportuna protección personal a él y a su familia, que debió de huir de Portugal al completo. Con este antecedente, natural era que la corona lusitana pues apelara a esos recursos extremos, ante el temor de perder el monopolio comercial con las islas del Maluco, de que tanto rendimiento obtenía, y sobre todo pues también de la pimienta, que ya estaba en su poder. En fin, tales noticias fueron ese poderoso estímulo para precipitar el regreso de Juan Sebastián Elcano desde las Molucas a España directamente, sin costear el Índico. Gómez de Espinosa, como sabemos, que es la otra nave superviviente, la cual los dos, la Trinidad y la Victoria, en este caso la Trinidad, pues intentó, pactado con Juan Sebastián Elcano, intentar regresar desde las Molucas hacia Nueva España, buscando ese tornaviaje, pero lógicamente, como sabemos, no lo logró. De regreso a las Molucas, se encontró con el capitán Antonio de Brito, a quien solicitó auxilio, pero que Antonio de Brito había ido allí a atacar el puesto español de las Molucas, lo desmanteló, y lejos de ello, y como enviado por el rey de Portugal a capturar la armada española, le hizo prisionero a él y a sus 30 hombres.
se apropió de todo el material cartográfico, de todos los memoriales, de todo lo que estaba escrito y de todas las herramientas de navegación. Sufrieron años de cautiverio, fueron sometidos a esclavitud y finalmente, después de varios años, llegarían a Lisboa solamente 4 supervivientes a la cárcel del Limonero. El propio Espinosa, Juan Rodríguez se escapó en un barco portugués, Inés de Mafra y el artillero Hans Berger. Fueron los 4 supervivientes. El propio Espinosa, pues gracias a la intercesión del rey de Portugal, del rey de España y al embajador de España en Lisboa, consiguió escapar, llegar a la península y presentarse en Valladolid y explicarle al emperador todo lo sucedido. Y es el otro, junto con Elcano, que recibió un escudo de armas en el cual, en castellano, pues aparece una cartela en la que pone: tú también fuiste de los primeros que me circunnavegó. Elcano, pues de regreso, como hemos dicho, pues ante ese peligro que le pone Pedro Antonio de Lorosa, pues opta por no tomar la corriente oceánica que bordea la India y bajar por Mozambique, sino que aprovechando la corriente ecuatorial va directo hacia Buena Esperanza y de allí a Cabo Verde, donde casi fue capturado de nuevo. Ahí también le estaban esperando igualmente. El rey de Portugal, como sabemos, despreció por completo la propuesta de Magallanes, pues tenía libre la circulación hacia la especería por el itinerario de Nueva Esperanza, bloqueado a España por el Tratado de Tordesillas. Y España, si quería llegar al Maluco, debía hacerlo navegando por el oeste. Magallanes, como acabamos de decir, españolizó su nombre como Fernando de Magallanes, fundó un mayorazgo en Castilla y obligó a sus descendientes y herederos a continuar en Castilla para mantener las propiedades. Y así lo encontramos en el Archivo General de Indias, que hoy vemos en muchas conferencias en Sevilla, que se habla y todo el mundo habla de Fernando de Magallanes, cuando realmente él cambió de nombre y se llamó Fernando de Magallanes y se naturalizó castellano. Existen los documentos en España. Y así lo encontramos en el Archivo General de Indias. Y Portugal, por su parte, en su actual proyecto, por lo que él había hecho, pues había arrinconado por completo la figura del Cano, que no existía, y también la de España, se la había apropiado, y lo he podido ver en algunos pequeños libritos infantiles que se han distribuido por Europa, en concreto en los Burger King en Francia, de la editorial Hachette, en la cual se cuenta la historia de Magellán como un navegante portugués, en el cual no se habla del rey de España y, por supuesto, no se habla del proyecto español, y menos de Juan Sebastián Elcano. Pues bien, si la llegada casual e inesperada a América fue importante al convertir América de extremo oriental de Asia en extremo occidental de Europa, hemos de subrayar que la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano ese fue el hecho global más importante, de la modernidad. Desde todos los puntos de vista que planteemos, desde el comercial, el económico, el cartográfico, el folclórico, el cultural, el musical, el gastronómico y en el campo de la medicina y la salud. Todo absolutamente cambió. Desde los olores de los mercados, sembrados a horas de especias, hasta los colores de las ropas, la música, la multiplicidad de los barrocos hispanos. Todo cambió radicalmente y Asia llegó a España y Europa a través de Nueva España y nada fue igual a partir de ese momento. La visión general cambió y el real de 8, esa moneda que acabamos de mencionar, el real de 8 de plata, se convirtió en la primera moneda de cambio en todo el globo. Y allí, al otro lado del mundo, no como mudo testigo, sino como permanente altavoz de esa herencia hispana que se ha pretendido arrinconar al final del siglo pasado, desde la Guerra Mundial, pues allí quedó en Manila como indeleble huella la Pontificia y Real Universidad Católica de Santo Tomás de Filipinas, regentada por la Orden Dominica, actualmente la universidad más antigua de Asia y la universidad católica más grande del mundo, fundada el 28 de abril de 1611 por el arzobispo Fray Miguel de Benavides. Se ha llegado a decir a lo largo del año pasado, España en esos años significa península ibérica, con Portugal y todo, leí en la prensa. Yo me pregunto, cuando se llega a América, ¿qué nombre se le pone a esa isla donde se asientan los primeros colonos? ¿Gallega? ¿Asturiana? ¿Castellana? ¿Catalana? ¿Aragonesa? ¿Valenciana? ¿Andaluza? No, se le pone la española. Y ahí se indica la visión. Y para empezar, en absoluto se incluye a Portugal en ese término. Hay decenas de documentos relacionados con América, donde se habla de españoles. Los adelantados llaman así sus hombres, sus españoles. El Cano se refería a España como España y se ha estado a punto de dejar de lado estos factos en manos de Portugal, alegando por parte de algunos la inexistencia de España incluso y alegando que fue una empresa conjunta. Me opongo. Es algo radicalmente opuesto. Elcano cita en su carta al emperador nada más llegar
queriéndonos partir de las islas del Maluco la vuelta de España. Ahí se lo he puesto el documento que está en el Archivo General de Indias. Sin referirse a Portugal, pues nada más, mucho más, un poco algo más adelante, relata cuando le capturan 13 hombres en Cabo Verde, cuando se embarca, los llegaban como pobrecitos a Cabo Verde, desnudos prácticamente, y decide coger a los más sanos, los que tienen menos aspecto de enfermos, y los viste como puede y los manda a comprar algo de alimento, haciéndose pasar por náufragos que venían de América. Lógicamente llega la hora de pagar, y ¿en qué podían pagar? No tenían absolutamente nada. Se les ocurrió pagar con clavo. El factor de Cabo Verde vio que les ofrecían el pago en clavo y automáticamente dijo, estos vienen de donde vienen. Sabía de dónde venían. Intenta detenerlos. Rápidamente, bueno, pues rompe amarras Juan Sebastián Elcano, y bueno, pues relata que le capturan 13 hombres en Cabo Verde y que lo hacen por considerarlo, según declaraciones del factor de Portugal, que solo el rey de Portugal podía ir a descubrir la especería. Y dice Elcano, y decidimos antes morir que entregarnos a los portugueses. Esta es la colaboración hispano-portuguesa. En definitiva, la Real Academia Española justamente pues zanjó el tema, afirmando que los hechos históricos objetivos demuestran la españolidad oficial de la gesta marítima, que culminó con la primera circunnavegación a la Tierra. Los hechos acontecieron así, y no son materia opinable, son históricos, porque hubo testigos y las fuentes están a disposición de quien las quiera verificar, custodiadas en nuestros archivos, sobre todo en el Archivo General de Indias. En cuanto a la Armada, pues recordemos que fueron 4 naves las que llegaron, las que fueron a las Molucas. La Trinidad y la Victoria fueron las dos que se quedaron al final para poder culminar el recorrido, pero desgraciadamente solamente sería la Victoria, ya que la Trinidad sería capturada en las Molucas al no encontrar el tornaviaje. Ya son las 4 naves. Magallanes, pues realmente, si estudiamos, él falleció, como sabemos, se involucró en una riña tribal, algo que estaba terminantemente prohibido, en una riña tribal en Mactán, y falleció. Se dice que Magallanes, pues al juicio, es complicado porque la situación pues era muy comprometida y en aquellos tiempos la navegación era ciertamente complicada. Se dice que no fue un buen capitán, de hecho, pues él se guardaba sistemáticamente todas las órdenes para él, no compartía con sus mandos directos subordinados y incumplió las reglas que marcó Carlos V de compartir los rumbos y saber la dirección. Él quería estar en propietario para que nadie le quitara nada de eso. Pues añadió pues, a todo eso por las dificultades, la peligrosidad de enfrentarse al Estrecho de Todos los Santos, que como sabemos es un punto clave dificilísimo de sortear, y que a lo largo del siglo XVI se volvió a explorar una y otra vez en una y otra dirección y causó grandísimos problemas a los exploradores, y que trato de reflejarlo en mi próximo trabajo dedicado a los españoles olvidados del Pacífico. Sufrió sublevaciones de su tropa de marinería, tuvo muchos enfrentamientos personales con sus hombres, resueltos con gran ferocidad, y tras la deserción de la San Antonio y de 3 meses de navegación tras atravesar el estrecho de Magallanes, del cual fue escupido varias veces hacia su exterior, pues alcanzó en línea directa, sin pasar por otras islas, la isla de Guam, la actual Guam en las Marianas, muriendo, como hemos dicho, al implicarse en una reyerta tribal en Mactán. Y así llegamos al proyecto AGNIE, con ese propósito de reproducir lo más fielmente posible el periplo a lo largo de 3 años, pero adoptándolo en fechas a las más importantes para ir impartiendo conferencias y dar a conocer la importancia, resaltar ese itinerario. Como puntos claves, bueno, pues ya se salió de Sevilla el 10 de agosto del año pasado. Luego pues existe el propósito de conmemorar la muerte de Magallanes en 2021, en abril, y regresar en fecha, el 6 de septiembre de 2022, a Filipinas. De Filipinas el año próximo regresar a Sevilla. En definitiva, hay una serie de previsiones que se han hecho para obtener las menos dificultades posibles, y es evitar las temporadas de tifones que hay en la isla de Fiji, y luego también los monzones una vez que se salga de Timor. Este es el itinerario genérico que todos conocemos. Y sobre este itinerario les he puesto pues, el itinerario en azul, el cual se está siguiendo, de hecho.
ya se pasó por Sevilla, se hizo una serie de reparaciones, se tocó ya toda la costa americana, se estuvo en Río, en Recife, en el Río de la Plata, y se atravesó sin novedad el estrecho de Magallanes, y actualmente se está en Lima. No se ha llegado a Quito, les contaré al final los motivos por los cuales. La idea era recorrer la costa sudamericana y luego ya cruzar el Pacífico hasta Fiji, y ya de Fiji llegar hacia el norte, hacia Guam, las Molucas, y ya lanzarse al Índico, parando en la isla de Diego García, llegar a Buena Esperanza, cruzar el Atlántico, y una vez llegado a Cabo Verde, irse a América, hacer el itinerario por todo el rosario isleño antillano, Florida, Bermudas, Azores, y de regreso a España. Mucho más que un viaje a vela, podemos decir pues, que lo que se trata de mantener con este ejercicio pues, es mantener viva la memoria pública y el significado, el alcance y la duración de aquella gesta durante estos 3 años, para que no caiga en el olvido. Es un proyecto pues, en el cual se ha reunido con diversos organismos españoles, como Acción Cultural Española, y se ha pretendido pues, también en esas conferencias por contactar con el Instituto Cervantes para poder dar a conocer al máximo posible y con la máxima colaboración pues, todos los hitos por los que se va a ir pasando. Estos son los puertos y las fechas, les pongo aquí, en el cual las más importantes en rojo, las que se pretende cumplir, como la llegada a Guam y luego ya el regreso a Sevilla. Bueno, no sé dónde he apretado ahora. Creo que he cerrado la presentación. Vamos a ver. Perdón. ¿Me ve la presentación? Vamos a ver. Ahora. Ahí. Ahora, perfecto. Si es que he apretado donde no debía. Estos son los puertos y las fechas. En rojo les he puesto las fechas que se quieren cumplir a rajatabla. Y bueno, pues ahí se ha tratado de documentar, de establecer un procedimiento ambiental, el estudiar la contaminación de los océanos. Y para ello, pues lo que se ha hecho ha sido contactar con el Instituto Español de Oceanografía y hacer una recogida de muestras a lo largo de todo el itinerario para mandarlas y ver el efecto de la descomposición de los plásticos, que a partir de los años 50 del siglo pasado ha sido brutal la caída sobre el océano, y ver ese impacto, como esos microplásticos están llegando a las especies animales, de las cuales pues al final llegan al hombre. La nave que se ha elegido pues es una nave, vamos a ver, es esta nave, el PROS, si se fijan fijamos la comparativa, pues mire, el PROS tiene 21 metros de eslora, comparado con 25, casi 26 metros que tiene la nave Victoria. Más o menos tiene las mismas dimensiones. El palo mayor es de 22 metros, el otro de 19 metros, la única diferencia, y claro, la nave Victoria tiene un mayor tonelaje, una forma de puchero, mucho más grande, y bueno, podía llevar más personal y sobre todo más carga. Pero bueno, esta es la nave humilde con la que se está ya abordando la circunnavegación. Aquí la tienen, una serie de tomas con las medidas. Posiblemente están trabajando entre 6 y 8 tripulantes, siempre 2 van fijos y van rotando el resto de los tripulantes. Son 6 tramos, en los cuales el primer tramo, como hemos dicho, es llegar al estrecho de Magallanes, y el segundo tramo que ha finalizado en Perú, en Lima precisamente. Estos son todos los organismos colaboradores del proceso, del procedimiento con el que ha contactado ACNIE, y bueno, pues está logrando pues un apoyo pues más o menos digno para que pueda llegar adelante. Esta pequeña planificación es la inicial hasta llegar a Punta Arenas, y aquí tenemos el primer tramo. ¿Ven? Ya se ha cumplido este primer tramo, ya se ha pasado al Océano Pacífico. El segundo tramo se habría acabado cruzando el Pacífico hasta las islas de Fiji, pero por las circunstancias especiales que estamos viviendo, se ha acabado, ni siquiera se ha llegado a
a Ecuador. Ahora mismo el barco está atracado en el puerto naval de la Academia Naval de Perú. Y a partir de ahí, pues cruzar, evitando los tifones, cruzar a Fiji y de ahí, siguiente tramo, llegar a la isla de Guam, Filipinas, y desde Timor directamente cruzar el Índico hasta Diego García, llegar al Cabo de Buena Esperanza y finalmente, como les he dicho, llegar a Cabo Verde y desde Cabo Verde hacer todo el Rosario Antillano hasta Cuba, Puerto Rico y luego ya regreso a la península. Me he puesto en contacto con el presidente de ACNIE, don José Sola, y bueno, pues me comentaba que tras la inolvidable travesía por el estrecho, que consiguieron pasarla a la primera, cosa dificilísima, puesto que un barco muy ligero, si no es aquello es como una puerta abierta con corrientes que si no te escupe para afuera te mete para adentro y te estrella contra las rocas. Bueno, pues el equipo de navegantes lo pasó sin novedad y llegaron a una pequeña población chilena, Algarrobo, que fue nombrada así por García Hurtado de Mendoza, pues según un relato de 1613, en el cual se relata pues, que los de allí, los nativos, se alimentan de unos árboles, de un pequeño que producen una especie de pan que se llama algarrobo, que cogen de los árboles, y de ahí vino el nombre. Bueno, pues Algarrobo, que es situada junto a un islote, el islote de Pájaro Niño, es un lugar muy conocido, pues que fue el abrigo conocido desde el año 1578, en el cual pues todos los piratas que atacaban las costas españolas en el Pacífico se guarnecían allí. Allí estuvo el Golden Hind con Drake, con Richard Hawkins y Tomás Cavendish. Pues allí el PROS cambió de tripulación, hubo un cambio de tripulación y tras esperar unos días para reparar, se había dañado el molinete del ancla, reemprendió la travesía el 9 de marzo pasado y por entonces las noticias ya empezaron a llegar de España, empezaban a ser ciertamente alarmantes. El PROS navegaba ya en demanda hacia el norte, hacia Guayaquil, siguiendo la corriente, pero a la vista de cómo evolucionaba la situación, el comandante de la tripulación, en concurrencia con las opiniones de todos los navegantes, decidió suspender el proyecto cuando el barco llegaba a Lima. Con posterioridad, se suspendieron, como sabemos, todos los vuelos y se cerraron las fronteras del Perú, cuando ya el PROS todavía seguía navegando, gracias a la intervención directa de la GEMA, que habló con su homónimo de la Marina de Guerra de Perú, se le autorizó a entrar en el Callao. Y tras esperar un par de días para que la tripulación cumpliera la cuarentena, llevaba ya 3 días de navegación, más 2, 15, se le permitió desembarcar. Se alojaron en un hotel hasta que, gracias a los buenos oficios del agregado de defensa de la Embajada de España en Lima, pues consiguieron plaza en uno de los vuelos de repatriación que organizó el Ministerio de Asuntos Exteriores. En este momento, pues el PROS descansa atracado en la Escuela Naval de Marina de Perú, sometido al constante bombardeo de los excrementos de la infinidad de cormoranes, gaviotas y demás bichos que habitan allí, con lo cual cuando se reemprende el viaje habrá que hacer una profunda limpieza. Y ahora, pues la prioridad de ACNIE, como la de todos, no es otra porque superemos cuanto antes esta triste y dolorosa situación pandémica, cuanto antes, en la que ya, pues como sabemos, han padecido más de 40.000 compatriotas a día de hoy, y cuando ello ocurre tengamos suficientes garantías de poder reemprender el proyecto con los mínimos riesgos, así se hará. Todavía creemos que es factible cumplir con las fechas más emblemáticas de este recorrido. Y bueno, pues porque todos deseamos, y he mencionado antes esa palabra que es la inquietud, porque todos somos, y como seres humanos en esencia debemos ser inquietos, esa vigilancia constante, investigación y esa perenne disposición a la defensa de lo nuestro, pues ser es defenderse. Pues esa inquietud no es un accidente del ser, es propio de nuestra misma esencia humana. Y se lo quiero reflejar leyéndoles esta sencilla fábula latina que lo marca perfectamente y que es interesantísima, esa forma pedagógica que son las fábulas. Dice, érase la inquietud, que cuando cruzaba un río, una bella mujer, vio un terreno arcilloso, cogió un pedazo de tierra y empezó a modelarlo. Mientras reflexionaba en lo que estaba haciendo, se le apareció Júpiter. La inquietud le pidió que infundiera el espíritu al pedazo de tierra que había modelado. Júpiter lo hizo de buena gana. Pero como ella pretendía ponerle a la criatura su propio nombre, Júpiter lo prohibió y quiso que llevara el suyo. Mientras se entablaba esa disputa sobre el nombre, entonces se levantó la tierra y pidió que se llamase como ella, ya que ella le había dado un trozo de su cuerpo. Los disputantes entonces llamaron a Saturno como juez, y Saturno, que es el tiempo, sentenció justamente: tú, Júpiter, porque le has dado el espíritu, te llevarás su espíritu cuando muera. Tú, tierra, como le has dado el cuerpo, te llevarás el cuerpo cuando muera. Pero tú, inquietud, por haberlo modelado, lo poseerás mientras viva.
Como hay disputa sobre el nombre, se llamará Homo, el hombre, porque es de humus, tierra negra, y de ahí está hecha. Como conclusión, pues dejar claro que lo que nos mueve a todos y lo que nos debe mover mientras estemos y nos sintamos vivos es la inquietud, pues sin ella es lo mismo que no estar vivo, es estar muerto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel, por esta interesantísima conferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que abra el micrófono. ¿Sí? Sí, te oigo perfectamente. Mi coronel, a la hora de Sí. usar de nuevo, mi coronel. Quiero felicitarle, darle la enhorabuena por la magnífica conferencia y lo bien documentada que está. Y agradecerle, en nombre de todos, la reivindicación constante que hace de nuestra historia olvidada. Por supuesto. Conocemos perfectamente su libro Los españoles olvidados de Norteamérica, de la prestigiosa editorial Actas. Sí. Y estamos tomando nota porque parece que está en una investigación ahora de los españoles olvidados del Pacífico. Exactamente, sí, estoy con ello porque creo que es el momento de recordarlo. Lo hablé con mi editor, Luis Valiente, que es este gran luchador de recuperar nuestra historia olvidada. Y bueno, pues estamos empeñados en hablar de los españoles olvidados del Pacífico. Ya aprovechando que estamos hablando para asturianos, también os quiero recordar que mi tesis doctoral versa sobre un asturiano, que es sobre Pedro Menéndez de Avilés, que lo ha publicado Defensa este año pasado. Se lo dedico a la expedición española que luchó por esa cantidad de asturianos que se establecieron en la Florida. En realidad, pues es todo ese conjunto, ese esfuerzo que hizo España, porque el llegar a América no era exactamente llegar a América, lo que se pretendía era llegar a Asia. El propio Pedro Menéndez intentó pasar por el norte, otros intentaron pasar por el centro, lo que la historiografía marca como el estrecho dudoso. Incluso hasta cuando se hizo la primera navegación del estrecho del Golfo de México, insistían en que podía haber un estrecho. Pues no lo había. Al final, pues se fue por el sur y se investigó, se recorrió el Pacífico varias veces y luego desde el Perú se hicieron múltiples navegaciones hacia el estrecho de Magallanes. Muchas fracasaron, pero se obtuvo mucha información. Incluso se bordeó completamente la isla sur, a la cual pues se le puso un nombre valenciano, y otras navegaciones que hubo antes de establecerse ese famoso tornaviaje. Hubo hasta 6 intentos de volver desde Filipinas. Pues todo ese fracaso, toda esa frustración generó al final la vuelta de Urdaneta. Y no vamos ni que decir tiene tampoco, no podemos olvidar esas exploraciones tan interesantes que hubo cuando ya España podía haberse desentendido, porque estaba ya el pescado vendido, ya se veía venir la emancipación. Pues a pesar de eso, todavía pues se siguieron las exploraciones científicas en la costa noroeste del Pacífico. Y a pesar de eso, a pesar de que tener unos monarcas ya pues prácticamente pues envilecidos, con una gran debilidad, pues incluso uno de ellos, Carlos IV, lanzó lo que fue la mayor expedición humanitaria de la historia, así dicho por propios ingleses y por von Humboldt, que fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que se ofreció a toda América, se ofreció en el Pacífico, se llegó a China e incluso a islas en las cuales estaban los ingleses, se les ofreció. Pues ese es el legado español que tenemos que tener siempre vivo. Pues tomaremos nota. Si realmente el libro es de Editorial Actas, pues será una maravilla como todos los que publica esta prestigiosísima editorial. Yo lo que quería preguntarle, coronel, Sí. Habló antes de errores de concepto, de conocimiento, Sí. de visión, Sí. de nuestra historia, de las gestas que fuimos partícipes. Sí. Es casi una enfermedad nacional. Yo lo que quería preguntarle es, por ignorancia, por maldad, por complejos, ¿es culpa del pueblo llano, es culpa de los gobernantes, culpa de los políticos, de los intelectuales? Yo creo que hay una gran despreocupación, pero hay una gran responsabilidad a nivel político. Pero no de ahora me quiero decir por criticar a los que están gobernando ahora.
es una falta de visión que viene prácticamente desde el final del siglo de oro. Ya en el siglo XVI-XVII, Francia e Inglaterra se preocupan por su propia identidad y la refuerzan, pues hablando de todas sus investigaciones, de todas sus exploraciones, y España se queda completamente al margen. Ellos buscan un enemigo sobre el cual subirse a partir de la leyenda negra. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que la propia intelectualidad española asume la propia leyenda negra como propia y siente ese dolor incluso cuando realmente es un dolor provocado, cuando está lleno de faltas de certeza, faltas de realidades, y esa deformación la asume y no se ha hecho una defensa clara en contra de esa leyenda negra, bueno, pues que los franceses durante la Ilustración pues incluso pues, la fomentan asociando la vagancia con el español, los italianos pues con mezcla de razas, con judíos, con gitanos, con moros. En Alemania, pues esa crítica, a pesar de que los tercios fueron los que marcaron el mapa religioso de Alemania, pues se conocía ese dicho que los españoles les gustan las sábanas blancas, el pan blanco, las mujeres blancas, pero son más negros que el rey Baltasar y su mono, ¿no? Cuando claro, se los comían con patadas en el frente de batalla, y tenemos Nördlingen y otras muchas. Pues realmente pues, hay desidia, y esa desidia pues, ha calado en nuestra intelectualidad. Y de hecho, pues yo miro con envidia, por ejemplo, Francia, como ellos tuvieron una especial preocupación durante el siglo XVIII de ir fomentando una clase intelectual que trabajara por el concepto Francia. Eso lo hizo también Alemania, lo hizo en algunos momentos. Alemania lo hizo pues buscando esas exploraciones, esos egiptólogos que engrandecieron la cultura alemana. Pues nosotros, lejos de acordarnos de este siglo de oro, de que fue nuestra gran grandeza, pues lo que se ha hecho ha sido ir tirando piedras y realmente pues empobrecerlo y desvirtuarlo, porque realmente no es como lo plantea la leyenda negra. Muchas gracias, Nicolás. Enhorabuena y enhorabuena también a Editorial Actas como editora de sus obras. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hablar? No sé si se me oye. Sí, se te oye, Paco. Perfectamente, Paco Moreno, te oigo perfectamente. Mi coronel, bueno, quería en primer lugar felicitarle por su conferencia, pero sobre todo por la justificada, detallada y encendida defensa que hace de la recuperación de nuestra historia, de la historia de los españoles. Y yo quería hacerle una pregunta un poco al margen. Aparte de usted, ¿hay otros historiadores que realmente pongan el mismo ahínco en recuperar la españolidad de tantos hechos? Yo la verdad es que no me planteo cuál es mi ahínco. Yo creo que cumplo con mi obligación como soldado, como historiador y como español. Sí, yo le admiro y se lo agradezco, pero lo que me da rabia es que reviso unos toneladas de artículos y libros que tengo y parece que es usted el único que da la cara. Bueno, yo entiendo que sí. Ahí tienes a la señora Rocabarea que lucha por el tema de la leyenda negra. Pero bueno, es así, es que tenemos una clase política que ha fomentado pues, un cortoplacismo en temas históricos que realmente, bueno, es que vivimos en un redibujamiento continuo de nuestro pasado. Y no sé si fue Cicerón quien dijo aquello de que quien no sabe de nada de lo que ocurrió antes de que naciera, pues permanece siempre como un niño. Entonces, no sé si a veces les interesa que permanezcamos como niños sin ese conocimiento para poder ser manipulados mejor. Realmente es una pena. Y debemos no es hacer patrioterismo, pero es poner cada cosa en su sitio. Yo cuando veo grandes defectos, y creo que hay que sacarlos a la luz. Cuando se habla de la leyenda negra, digo, bueno, cuando se presenta, ayer por ejemplo veía en televisión un programa en la Cero que se hablaba sobre la circunnavegación. ¡Ay, qué bonito! Empecé a escucharlo, pero claro, cuando ya empezaron a salir historiadores franceses diciendo que, claro, del genocidio, que desde el primer momento era el machacar a una cultura para imponer a golpe de espada una religión, pues claro, ya es no conocer ni la persona del siglo XVI, y claro, porque nos vamos a ver cómo eran los franceses que fueron a la Florida, pues realmente pues, eran unos expatriados religiosos que se dedicaron a atacar las posesiones españolas en el Caribe, y realmente Pedro Menéndez lo único que hizo fue pues acabar con ellos. Y realmente pues en la cultura francesa, incluso en los francófonos que viven en América, pues es presentado Pedro Menéndez como un asesino.
pues esos errores que están ahí, que se parecen una bola y que nadie echa luz sobre ellos. Y creo que es nuestra responsabilidad hablar de ellos con franqueza. Yo, si hablo de que hubo errores, por supuesto. Tenemos al fundador de Nueva Galicia, Nuño de Guzmán, que en cuanto que fue denunciado, ¿qué ocurrió? Pues encadenado de tobillo a cuello, llegó y murió encarcelado en la torre de Castejón de Velasco, hasta que murió. Y eso ocurrió con muchos. Y cuando un virrey, un adelantado, terminaba el ejercicio del mando, se abría un juicio de residencia. Y el que le sustituía en el gobierno era el propio juez que le iba a enjuiciar. Y ponían en duda todo su mandato. Y hubo virreyes que volvieron prácticamente empobrecidos y enjuiciados cuando volvieron a la península ibérica. Ahí tenemos al virrey Superunda, que dio ese título Superunda porque fue el que arregló el puerto de Callao y prácticamente toda la capital por un gran tsunami que hubo. Después de morir envejecido, estar acabando sus días casi en América, pide permiso al rey para volver, y cuando llega, atraviesa Panamá y llega a Cuba, el pobre anciano general le encargan ser el responsable de la defensa, porque era el más antiguo, ante los ingleses. Y claro, como cae Cuba en poder de los ingleses, pues no se le permite ni siquiera acercarse a la corte para poder dar explicaciones cuando retorna. Y muere olvidado, habiendo dado su vida por España. Pues esa es la triste realidad. Tenemos un país desagradecido que olvida a sus héroes, cosa que no ocurre con otros países. Vete a Estados Unidos y vete a ver la casa de Billy el Niño, la tienes perfectamente allí, tienes un hombre que te explica y de edad con todo lujo de detalles. Entonces preguntamos quién era Juan Rodríguez Cabrillo y bueno, nos enteramos con la sorpresa de que era portugués, cuando realmente era español. Y así muchísimos, unos y otros. Y vas a Ecuador o vas a Estados Unidos y hablan del peruano Bodega y Cuadra, hablan del mexicano Mociño. Eran españoles, igual que lo era pues todos los exploradores que nacieron en Nueva España y que expandieron la frontera del norte. Pues es ese olvido, y tenemos que tratar de mantener ese contacto, y la hispanidad es la herramienta que nos une a nuestro pasado en América y lo que nos hizo grandes, y a Filipinas. Muchas gracias. A ti, Paco, por estar aquí. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí. ¿Quién eres? Buenas tardes, soy Antonio López, mi coronel de la Orden de Usía. Tuve el gusto de saludarlo cuando vino a darnos aquella magnífica conferencia. Pues igual que encantado, la de hoy. Antonio, de saludarte. Muy bien, mire, yo dos cosas. Hablando sobre María Elvira Roca Barea, que mencioné usted antes, sí. Decir que es reservista voluntario, ella también, ¿sí? Reservista voluntaria, y se hizo ella para devolver, decía ella misma en una de sus manifestaciones, que se había hecho reservista para tratar de devolver a España parte de lo que le había dado. Pero mi comentario aquí es sobre el tema que usted comenta, y que ella creo que también de lo que usted fue comentando a lo largo de la conferencia tiene una parte, los que hemos pasado por la universidad lo sabemos bien, y ella manifiesta que manifestó en su día que analfabetos los ha habido siempre. El problema es que ahora salen de las universidades. Por lo que se enseña en las universidades, más bien parece que es la historia contra España que la historia de España, lo cual me parece absolutamente lamentable. Sí, a mí me ha costado muchísimo alguna vez poder exponer libremente que no creo en la interpretación marxista de la historia, una interpretación materialista, no creo en ella. Y bueno, pues casi en eso, no diga eso porque se va a traer problemas cuando defienda la tesis, no sé qué. Realmente es que hay hasta miedo de poder decirlo, porque va a haber otro que se siente poseedor de impartirte y decirte si eres demócrata o no eres demócrata, y que te va a llamar fascista porque no creas en una interpretación marxista del concepto histórico. Muchas gracias. A ti. Uno más, perdón. Me encanta estar rodeado de grandes historiadores y grandes defensores de la cultura española en América, vamos, de América, como Paco, gran divulgador, y como usted, Lucía, mi coronel. Sí. Y ahondando en todo lo que está diciendo, es triste este año que estamos de aniversario, 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso Alemania lo ha celebrado, centenario de los tratados de Versalles,
tanto Rumanía como Hungría tienen un enfrentamiento, tienen celebraciones conjuntas que están dejando para un ámbito más cerrado por culpa del coronavirus. Sí. Y nosotros con esto, ¿cómo se comprende que España vaya al tren de Portugal a la hora de hacer un tema como este de la celebración? Bueno, ya sabemos que, y yo le he dado algunas pinceladas, Portugal llevaba ya varios años, creó una serie de organismos, una serie de instituciones, yo lo denuncié en algunos escritos, en el cual pues, se habló de una organización que se llamaba, me acuerdo, era de ciudades magallánicas, o sea, las ciudades por las cuales había pasado, una asociación en la cual se unió Lisboa, pues participó antes Sevilla, por supuesto, no puede ser de otra forma, pero ciudades americanas y ciudades del Pacífico hasta llegar a Filipinas. Y patrocinado y protagonizado por Portugal como una gesta portuguesa. Pues eso, y España que estaba totalmente al margen, y veíamos historiadores sevillanos hablando de Fernando de Magallanes, cuando realmente, si hablamos de este personaje, tenemos que decir Fernando de Magallanes, y dejar claro que se naturalizó español, y que fue como adoptar la nacionalidad, y que él se llamó así, y que él renunció a todo con Portugal. Lo que pasa es que hubo un movimiento a finales del siglo pasado de tratar de recuperar, y salió una historiadora llamada Magallanes en Portugal, y digo, bueno, yo soy su descendiente, y se entabló esta polémica, pero realmente es que España había quedado totalmente al margen, y llegó enero de 2019, y bueno, aquí pues no quiero atribuirme ninguna victoria, porque seguro que fue otra persona más importante, pero una serie de personas pues localizamos todos los correos electrónicos de la UNESCO relacionados con el tema de actos históricos. Yo localicé pues entre 80 y 90 correos, los divulgué entre una serie de personas que lo divulgaron entre otros, preparamos cartas y empezamos a escribir, a decir que, bueno, que por qué España estaba quedando al margen y por qué iba Portugal a protagonizar esa circunnavegación como un hecho portugués. Entonces, hay una llamada de atención, y digo que seguramente será alguien más importante el que la promovió, y se llamó a Portugal a reconvenirse con España, y al final se optó por esta salida, de la cual que tampoco me convence mucho, puesto que Portugal ha seguido haciendo de las suyas. Ha editado ese libro que les he comentado, infantil, distribuido, regalado en vez de los muñequitos del Happy Meal, regalaba un cuadernillo de Hachette con la historia de Magallanes, en la cual se contaba la historia de Portugal y cómo Portugal dio la vuelta al mundo. Y, por supuesto, ni se hablaba de España, ni se hablaba de Juan Sebastián Elcano. Pues eso es lo que tenemos. Ahora se ha recuperado un poco, pero claro, hemos tenido que poner el grito en el cielo cuando se ha dicho que era una exploración conjunta, cuando la señora Calvo encargó un informe a un historiador a sueldo para que le dijera que, bueno, que parecía que España no existía en aquella época. Tonterías de ese tipo que se caen por su propio peso. Ahí está la Real Academia de Historia, que puso los puntos sobre las íes y dijo las cosas como eran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Don Fausto Mas quería intervenir. Pues, no, perdón, que he abierto el micrófono sin querer. Perdón. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, quería invitarles a la conferencia de mañana, la séptima y última conferencia de estas jornadas de historia militar, que va a tratar también un tema, porque como ustedes saben, pues estamos en este año celebrando, aunque por las circunstancias de una forma muy deslucida, el centenario de la fundación de la Legión. Y estará con nosotros Benigno Maujo para hacer un repaso histórico desde su fundación hasta nuestros días del papel de esta importantísima unidad del Ejército Español. Así que pues les invito a todos a escuchar esa conferencia. Y sin más, quiero darle las gracias al coronel Crespo Francés por su magnífica conferencia, su amabilidad de haber compartido su pasión historiadora con todos nosotros, y a todos ustedes por su asistencia.
y como he dicho, pues espero verles mañana. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.